Hola Sam, qué agrado estar acá contigo. Ay, ya sé. Miren, pues a todos, como ya les había platicado un poquito de Eugenio, él es nuestro especialista aquí en heridas de la infancia, en vocación, en amor propio, manifestación, liberación de sexualidad, ansiedad y estrés. Y hoy lo invité aquí para que platicara con nosotros algunos temas muy puntuales, pero vamos a ver muchísimas cosas y pues estamos muy felices de tenerlo por acá. Entonces, me gustaría, por favor, Eu, que nos platiques a todos un poquito más de Eu, así como Eugenio detrás de nada más el coach. ¿Qué nos puedes decir de ti? Mira, Eugenio detrás del coach tiene toda una vida. Eugenio es... pues voy a hablar así como en tercera persona, pero no. Como quieras. Mira, no, habría sonado como muy futbolista, así que prefiero... Mira, les cuento un poco. Mi nombre es Eugenio, yo soy de Chile. Vivo en un lugar, como bien sabe Sam, y que le costó un poco pronunciar ahí, que se llama Pichilemu. Es un lugar que queda en la zona central de Chile. Yo soy de profesión publicista. Estuve mucho tiempo trabajando en el área de publicidad, en el área de marketing también de una empresa. Y hace un año aproximadamente conocí Sherpa para estar acá hoy enfocado 100% en ser life coach. Cosa que es algo que a mí al menos me ha llenado el alma en distintos ámbitos de mi vida. Como vieron, una de mis expertise es el enfocarme en la vocación, pero también en otras que son como la herida de la infancia, el estrés, que va linkeado un poco a mi área profesional, pero también a lo que hoy nos junta a mí y a Sam, es Correcto. el tema de la liberación de tu sexualidad. Yo salí del closet a mis 35 años, hace 2 años solamente. Puedo decir que fue mi nuevo nacimiento. Eh, y gracias a eso también es que hoy he podido vivir con tranquilidad mi sexualidad, poder liberarla, poder hablar de ella tranquilamente como hoy lo vamos a hacer. Qué bonito, me encanta, porque creo que tu historia nos dice mucho a muchas personas, ¿no? O sea, que nunca es absolutamente tarde para hacer absolutamente nada y en todos los aspectos de la vida, o sea, incluso en la parte de la vocación, de que, bueno, ¿quién nos dice cuánta edad tenemos que tener para decidir lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida o lo que realmente nos apasiona o amamos hacer? Entonces, no hay edad para absolutamente nada. Nada, absolutamente no. Todo a nosotros, nuestras creencias. De hecho, es más, te puedo decir, hasta hace unos meses atrás yo decía, soy pésimo para las artes manuales, no tengo habilidad motriz. Y hoy estoy en un curso de lettering. Imagínate. ¡Wow! Qué bonito, porque aparte la explosión de creatividad que puedes tener ahí también ha de ser padrísimo. Exacto, es súper sanador y eso un poco va a lo que tú mencionas, Sam, de que no hay edad para, digámoslo, para poder abarcar todo lo que había hablado antes, no hay edad para renacer. Exactamente. Y bueno, ya que lo mencionaste, la verdad es que quería compartir con todos ustedes porque hasta me metí a buscarlo. Miren, quiero nada más que así visualicen. Yo aquí soy de Irapuato, Guanajuato, aquí casi al centro de México, ahí donde está el puntito. Y pues acá tenemos a nuestro invitado hasta acá, hasta Así Pichilemu. mismo Eh, es. Platícanos cómo se dividen, porque mira, yo te platico aquí en México, pues Irapuato es la ciudad, Guanajuato es el estado, porque nos dividimos por estados, y pues ya México el país. Entonces, Claro, O'Higgins vendría siendo lo que es el estado donde vives, o cómo se divide allá la geografía. claro, mira, acá, bueno, el país, Chile, que sería México, Ujú. México país, Chile, Chile país, y el país se divide en regiones. Ok. ¿Ya? Por eso es que ahí cuando tú buscas Pichilemu sale O'Higgins, porque mi región es la del Libertador Bernardo O'Higgins. Ok. ¿Ya? A la vez, las regiones, que, bueno, eso sería como el estado, en el fondo, Ajá. de ustedes, el equivalente.
Las regiones a la vez se dividen en provincias. En Chile, o sea, a ver, en la región de O'Higgins está dividida en tres provincias, que es la de Colchagua. Cierro los ojos porque no me acuerdo, esto es en materia de quinto básico del colegio cuando tenía 10 años. Ay, perdón que te puse. La región, o sea, perdón, la provincia de Colchagua, que es la que te mencioné, la de Cardenal Caro, que es la que corresponde a Pichilemu, y hay una tercera, Sam, que mis profesores de geografía me matarían porque no me acuerdo. Pero Perdón, lo es que importante es que es de la provincia de Cardenal Caro, es la que corresponde a Pichilemu. es mi yo de maestra que le encanta hacer estas preguntas. Entonces, bueno, Me encanta. aclararemos un poquito aquí, le estaba tratando de hacer zoom para ver todo lo que nos platicas, porque bueno, sí, o sea, Eso. nosotros desde vista de un globo, pues vemos a Chile bien chiquito, pero no, chicos, es más grande, ¿no? Y bueno, supongo entonces, por lo que estoy entendiendo, que entre lo que nosotros hablamos como estado y municipio, ustedes tienen otra cosa que es lo que es Las O'Higgins, provincias. entonces quedó como la región, ¿verdad? O'Higgins es la región que Ok, es el equivalente al estado en México. ok, perfecto. Y miren, chicos, Claro. pues yo creo que lo que más ubicamos acá de este lado es, pues obviamente las capitales, ¿no? Entonces, para que se den una idea, aquí está la capital de Chile y pues por Exacto. acá en la costa, bien rico, está Pichilemu, donde tenemos a EU. Y de hecho también como soy curiosa, Exacto. busqué la distancia y fíjense, o sea, son 6.860 kilómetros y a mí se me Uf, hace bien bonito esto porque pues el día de hoy estamos unidos por mera cuestión de almas, porque nuestras almas nos llevaron al mismo punto donde nos íbamos a conocer y a pesar de la distancia, pues, enos aquí. exacto. Eso yo lo encuentro muy lindo, Sam. O sea, había algo escrito de un inicio que nos teníamos que conocer, por más que fueran 6.000 kilómetros de distancia. Y me encanta, me Sí, encanta. correcto. Y pues me encanta a mí compartir mi vocación contigo y me encanta también como intercambio pues cultural, ¿no? Porque la verdad es que, chicos, he aprendido muchísimo de otros países mediante esta experiencia y pues quería hacer un jueguito con Eu, ¿vamos? Vamos, me encanta. Creo que de mis primeras interacciones con Eu fue esa de que, ¿qué palabra dijiste que no te estoy entendiendo a pesar de que hablemos el mismo idioma? Y me da mucha risa, ¿sabes? Porque, como sabes, yo también soy maestra de inglés. Entonces hay muchas veces que me preguntan mis alumnos, ay, ver, maestra, no que esto significaba esto, pero aquí en este contexto y yo, a ver, aunque sea el mismo idioma, en regiones puede variar acentos, pueden variar todo, ¿no? Entonces creo que ese es un Exacto. ejemplo como bien, bien claro de cómo son las cosas. Entonces, miren, la verdad es que yo me puse a investigar unas cosas y quería así como en tiempo real. Nada más la primera va a ser imagen, lo otro ya vamos a platicarlo, ¿no? Pero yo quiero que les digas, ay, esta no es. Era, era esta, Mira, mera. mientras buscas la imagen, quiero, quiero hacer un hincapié ahí en las distancias y ciudades. Ah, sí, Yo nací en San Fernando, que es una ciudad que está muy cerca de acá de Chilemu, y ajá, ahí viví yo creo 18 años más o menos, y como buena persona de región, yo nací, crecí, digámoslo, con la certeza de que tenía que moverme de ciudad para poder crecer profesionalmente, qué sé yo. Y cuando salí del colegio, me fui a Santiago a estudiar publicidad, a la capital de Chile. ajá. Y me pilló la pandemia en Pichilemu y me quedé. Ah. Sí, pues a veces tendemos como a regresar o sea, tenemos esa idea, ahorita que lo mencionas, a mí me pasó algo muy similar, porque Irapuato es una ciudad, no está como muy chiquita, pero ha crecido mucho en lo que yo he crecido, o sea, yo he crecido y Irapuato ha crecido, porque antes era pueblito, pueblito, pueblito. Y aún así todavía a la hora de que yo terminé de estudiar me encontré con mucha como barrera de que no, si quieres hacer algo más en marketing, tienes que irte a ciudades más grandes, ¿no?
Y era así como todo, en eso es muy parecido, ¿no? Porque bueno, sí, pero no, aquí sigo y me he desarrollado profesionalmente, pero aquí sigo, ¿no? O sea, Maravilloso, maravilloso. A mí me pasó, claro, algo similar y algo bien curioso que aprendí la semana pasada fue que, bueno, yo siempre venía solamente en los veranos a Pichilemu, de vacaciones, qué sé yo, y Pichilemu es una tierra muy rica en cuarzo. Y creo, por lo que me han dicho, que lo que te atrae acá es la energía del cuarzo. ¡qué bonito! Y por eso hoy Porque estoy acá, imagínate. sí, y fíjate que Guanajuato también es justo hace un par de semanas estuve en una mina de Guanajuato que es muy famosa, pero también hay mucha extracción de cuarzo. Entonces nunca se me había ocurrido que también Wow, esos son como puntos energéticos que también jalan. ¿sabes? Estamos descubriendo cada vez más cosas que nos unen. Claro, sí. No, y la verdad es que sí, Guanajuato, o sea, yo no vivo en Guanajuato, pero está aquí a media hora, 40 minutos, y justo salí del tour por la mina, porque yo ya había tomado ese tour una vez antes y me había encantado, y tuve la oportunidad de volver a ir, dije, vamos al tour de los cuarzos. Qué lindo, me encanta. ¿Te ¡Qué trajiste padre! alguno? Amigo? Así. Bueno, chicos, ya se van dando cuenta Ya, cómo, o sea, vamos al juego. van saliendo muchas cosas y así la vida, así va fluyendo y pues nada, van siendo como coincidencias, van siendo así como pues nada más puntos a los que teníamos que llegar, ¿no? Exacto. Bueno, ahorita para que nos sigas platicando más de tu vida en Chile, les decía, ¿no? De esta como, pues no es barrera, pero sí es barrera del lenguaje que a veces nos encontramos y tenemos. Yo quisiera que le compartieras a todos cómo le llaman ustedes a este alimento. A ver, vamos, veamos. No sé si ya Ese es pudiste. el choclo. El choclo. Claro. ¿Sabes tú cómo le decimos aquí? ¿Cómo lo llamamos? El maíz. Elote. ¡Ay! Elote. Sí. O sea, sí es la parte de maíz, ¿no? Pero pues nosotros le decimos elote. Y cuando Es yo como vi la que se pieza decía, completa. ajá, cuando yo vi que se decía diferente, dije, wow, qué padre. Porque aparte, o sea, ¿cómo se lo comen ustedes? ¿Así como en guisados? ¿O? Ay, el choclo lo comemos de distintas formas, Sam. El choclo a veces, bueno, se parte en trozos y se puede comer con mayonesa, mantequilla, em, o también hay platos típicos chilenos que se Ujú. hacen con el choclo, que está la humita, ahí de repente para que busquen un poco quienes ¿Qué es nos lo que te están iba a decir? escuchando. Ahorita me platicas qué es la humita. La humita, que la humita es el choclo picado, tú sacas los granos, Ujú, los mueles, los mezclas con... Ay, no soy experto en cocina, pero le pones albahaca, ujú. le pones ciertos condimentos y los envuelves con la misma hoja. Lo envuelves, lo cierras y hace una especie de huma, como de estos corbatines, ponte tú. Ajá, Queda como de esa forma y lo echas a cocer. Y otro plato típico chileno que se hace con el choclo es el mismo proceso, pero cueces esta pasta que se hace con el choclo molido, ajá. y en una bandeja pones una base de carne con cebolla y ciertos condimentos, le echas huevo duro, que no sé si se entiende ese Sí, concepto, cuando es el huevo cocido, ¿no? Y te queda duro. huevo cocido, claro. Lo picas en cuatro, lo pones en esta misma bandejita, le pones aceituna y queso y encima esta pasta del choclo. Wow. Fíjate Y que al esto lo pones al horno unos minutos que se dore arriba. Maravilloso. se escucha muy rico. Lo primero que mencionaste me encantó porque aquí también no lo comemos con mayonesa o crema, pero le echamos queso, pero es queso, es un queso no el que pones en los sándwiches ni en las quesadillas, o sea, es un queso diferente, es un queso blanco. La verdad no tengo la menor idea de cómo se llama, pero es el queso de los elotes, o sea, sí. Y con limón y con chile, ya ves que a todo le ponemos chile, Sí. y nos lo comemos así, así tal cual la mazorca, o a veces, o sea,
lo picamos y lo ponemos en vasitos. Guay, Sí, o sea, mira. ya es así. Y no, y luego hay, habemos otros más locos que hasta en papas fritas en los Doritos, no sé si los conoces allá, los Doritos. Sí, Así sí, sí, volteamos sí. así con todo y les llaman dorielotes y dorilocos y cosas así. Oye, pero me has dado buena idea, me encanta. Sí, no, la verdad es que está bien rico, te voy a mandar una foto la próxima vez que me come Eso, uno. por favor. Pero el segundo que nos mencionaste, ¿sabes qué se me figuró en mi cabeza? Como un tamal. ¿Tú sabes lo que son los tamales de acá? Sí, sí, mira, a ver, yo igual en mi vida como que he compartido con mucha gente de afuera y sí, son como que alguien ha dicho que son como los tamales o otra comida típica de Venezuela y Colombia, parece, que es muy similar a la humita, que no recuerdo el nombre, pero los tamales creo que se asemejan mucho a esto. Sí, solo Ay, que los... me dan ganas de buscar. Sí, eso todos, ayúdanos a buscar porque mira, yo tampoco cocino, pero cuando estabas como hablando con la preparación dije, bueno, es una pasta. La pasta que usamos para los tamales pues no es de elote, ¿no? Pero Ah, ya, esa es la la diferencia. preparación es algo similar. Pero el Ay, otro a ver, esa me lo voy a que nos buscar. platicaste hasta se me hizo agua la boca así como de que, ay, voy a ir a probar uno un día de Oye, estos. es que Sam, sí, son como los tamales. Estoy buscando. Es como la misma forma, pero claro, es con la pasta del choclo que se hace esto y tú eso después lo puedes comer. Y hay Ujú. mucha gente acá que, bueno, está la discusión si es del team humitas con azúcar o humitas con tomate. ¿Dulces o salados? Exacto. A ver, gente, bueno, de todos lados, vamos a, yo creo, lanzar una encuesta a ver qué team son, a ver si qué se les antojó, aunque no lo hayan probado, pero qué se les antojó más, si de azúcar o Eso, me encanta. estaría padrísimo también hacer como en algún momento que hagamos nuestra super reunión, una así como de platos típicos, ¿no? Oye, me fascina la idea. Sí, Un porque incluso envío por esta aquí encuesta. en México tenemos como todas las diferentes áreas y todas las diferentes regiones y hay platos que de verdad que, y deja tú nada más los platos, hay también frutas y verduras que no consumimos, o sea, estuve hace poquito con una persona de Oaxaca, ni siquiera recuerdo exactamente de dónde es, pero yo lo vi porque son unos amigos que viven en Estados Unidos. ¿Mm? Y, y fuimos y me pidieron algo, ¿no? Y yo, ¿y qué es eso? ¿Cómo no vas a saber qué es eso? ¿Que no eres mexicana? Y yo, pues sí, pero eso no se come en el centro, eso es más para abajo, ¿no? Entonces, así como, Qué ok, y aprendí increíble, ¿eh? cosas nuevas. No me acuerdo cómo se llaman, pero eran como vainas verdes, parecidas a las vainitas de los chícharos y de los frijoles, ¿Ya? pero, pero no era ni chícharo ni frijol, o sea, eran otra cosa completamente diferente. Bueno, yo creo, no sé, eso se debe dar como en países que son muy grandes, tal vez. En Chile, que no es grande, pero sí como en alguna oportunidad te lo platiqué, es largo y angosto. Entonces, la diferencia es, pero impresionante. O sea, si ya que estamos hablando de comida, hay en el sur hay unas comidas, pero impresionantemente distintas a lo que se tiende a consumir acá en el centro. Asimismo, también en ciudades que son más hacia el norte. Sí, me imagino que ha de ser algo pues similar, porque aquí, al menos yo como lo he visto, es como del norte, centro y sur. O sea, como que esas Claro. regiones están así bien marcadas. Pero pues tienes razón, o sea, estás hablando de Chile, es angosto, pero es largo, pero nosotros estamos así, ¿no? Hasta inclinados de hasta acá, hasta acá. De hecho, Sam, ahora que estamos hablando de las palabras, a lo mejor tú allá dices Chile y lo primero que se imaginan es el ají y no el Correcto. país. Y para ustedes no es Chile eso. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Ay, qué bonito, me encanta la verdad de aprender de esas cosas. Y bueno, a ver, ya que estamos en eso, y pues vamos a adentrarnos, ¿no? A esto. Les platico a Vamos. todos que para que se vayan luego a buscarlo en Spotify, tiene un podcast que se llama En mi closet.
Entonces, me gustaría que me platicaras como de, o sea, ¿qué son estas situaciones de la vida en Chile, de cómo creciste, todo eso, que te llevaron a vivir este proceso hasta el punto en el que apenas hace 2 años fue que pudiste, pues, salir de tu closet y que el día de hoy ya estás hablándolo y platicándolo en un podcast? Entonces, ¿cómo fue esa transición? Y, pues, también platícanos del podcast. Ay, mira, a ver, primero el podcast nació súper repentinamente. Fue un día en la mañana que yo desperté y dije, necesito contar mi historia. Y así como yo necesito contar mi historia, seguro hay más personas que necesitan contar su historia. Pero ¿cómo? ¿Qué historias voy a contar? Ok, yo entré a Sherpa porque tengo historias que contar. Entonces, claro, yo tengo un montón de historias y una de esas historias se enfoca en mi homosexualidad. ¿Qué fue lo que me tuvo en el closet? Fue principalmente que, bueno, yo crecí sabiendo que era homosexual, pero yo no podía llegar y decirle a mis papás, oye, soy homosexual, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ellos en ese minuto, cuando yo ya lo había descubierto con certeza, estaban enfocados en otro tema que mi hermana en ese periodo. Entonces, en ese tiempo, mi niño interior, o sea, mi niño chico decía de 10 años, no puedes llegar con otro problema a tus papás, que ya, ¿cierto? Ay, A ver, alto, sí, porque nos perdimos por ahí cuéntame. como que el universo quería que esa parte quedara monteada. Nada más nos quedamos en que tu hermana presentaba algún problema y tú no querías como sentir esa carga de llegar y ser otro problema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Claro, lo veía como un problema, entonces no podía estar con mis papás diciéndole, oye, me gustan los hombres. ¿Cierto? Entonces, claro, yo sabía un poco el pensamiento de mis papás y muchas veces yo me cuestioné el tema de que a lo mejor yo estaba equivocado en mis pensamientos. Eso me llevó a estar en el closet, me llevó a estar por mucho tiempo en el closet y en el fondo yo lo postergaba porque decía, ya sabes que cuando esté más grande lo voy a decir. Después ya cuando me fui a la universidad en parte tenía mi independencia, eh, em, igual existía como esa traba de no decirlo, no decirlo, no decirlo. Después me propuse decirlo una vez que yo trabajara, cuando yo tuviera mis ingresos y no dependiera al 100 de mis papás. Y aún así me postergaba, me postergaba, me postergaba. O sea que esa independencia, como tú lo llamaste, te hizo sentir como que ya no era tan necesario a lo mejor y te ayudó como a ponerlo de barrera, ¿no? O sea, antes no me quiero enfrentar a eso, entonces ahorita que Sí, siento, pues estoy un poco desatado de mi casa, pues ahora es cuando lo postergo, ¿no? claro, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo decía, si todo esto está bien ahora, está bien, entre comillas, ¿para qué voy a hacer un tema más que va a revolver todo? No, prefiero vivir bien, prefiero vivir tranquilo, prefiero que las relaciones con mis papás, mi familia, esté todo tal como está. Y yo decía, esto hoy a mí no me afecta, yo puedo vivir mi vida tranquilo acá en Santiago, puedo tener las parejas que quieran mientras no lo sepan mis papás por detrás. Entonces, hasta el minuto, todo eso iba bien. Es como, y ¿sabes qué? Me encanta porque creo que todos somos, independientemente de nuestra vida y de nuestra situación, hemos tenido un momento así en nuestras vidas, en el que decimos así como que, bueno, pues este costalito está chiquito, pero sí le cabe una piedrita. Ah, sí aguantó, échale otra. Exacto. Y mientras aguanta el costalito, pues padrísimo, ¿no? Y así nos la llevamos.
pero desde un principio en nuestra cabeza nosotros decíamos, no, este costalito está muy chiquito, como que no va a aguantar. Y creo que a todos nos ha pasado eso. Entonces llega el momento en el que ya le echaste de más y ¡pum! Se te cayó todo, ¿no? Exacto, o sea, si nos vamos como un poco a esas comparaciones y a lo mejor me voy a saltar a lo mejor unos pasos, pero yo creo que es necesario un poco con esta comparación que hiciste. No sé si has escuchado la historia de la rana que murió en la olla. Ah, sí, claro. Pero platícala, por La favor, rana, platícanosla para la los que rana no la no hayan escuchado. murió, no murió por el agua caliente que estaba en la olla, sino que murió porque no se atrevió a saltar en el momento indicado y se acostumbró a lo caliente y ahí fue donde se cocinó, digámoslo así, por más cruel que suene. Pero claro, eso era un poco lo que me estaba pasando a mí. Yo no estaba atreviéndome a dar el paso, Ujú. no estaba atreviéndome a ese salto. Y te acostumbras o normalizas cosas o situaciones que no son ideales o que no son incluso saludables para ti, pero lo normalizamos y nos obligamos a seguir viviendo de esa manera. Entonces es ahí cuando llega el momento en el que llegas al límite. Exacto, eso era lo que me estaba pasando porque, como te decía, para mí estaba todo bien, sin necesariamente estarlo, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso era lo que estaba pasando. Yo normalizaba todo, estaban todas mis relaciones bien, yo no tenía que dar ninguna noticia además porque para mí todo eso era normal. Entonces, si ambas partes estamos bien, no hay nada que en el fondo decir o comentar o salir del closet. Oye, ¿y cómo fue este salto que tuviste de tu ciudad chiquita hacia la capital? Que me imagino que también, no sé, como, pues porque aquí pasa y aquí lo veo a cada rato. O sea, esta al ser una ciudad más chiquita, más conservadora y todo, de repente sí choca mucho con ideas un poco más progresistas de ciudades más grandes. Entonces, eso en algún momento supongo que como que jugó a tu favor, ¿no? Porque tú te sentías un poco más cómodo a la hora que te fuiste. Pero a la hora de regresar, ¿cómo te chocaba eso? O sea, ¿qué Es hacía en que, tu cabeza? claro, mira, lo que pasa es que yo creo, Sam, que esos eran también uno de los motivos por los que yo también me quería mover de ciudad. Mm, Si bien cuando yo salí del colegio, ya estaban llegando ciertos institutos profesionales a mi ciudad, afortunadamente, digo afortunadamente porque fue igual un periodo de crecimiento que yo obtuve al irme a Santiago, afortunadamente no estaba esta carrera ahí y tuve que moverme. Pero el principal motivo por el cual yo me quería mover también era de adquirir nuevas experiencias dentro de mi homosexualidad. claro. Conocer discos que fueran gay, conocer personas gay que en Santiago era mucho más fácil porque en un pueblo chico no todos salían del closet, así como me estaba pasando a mí. Entonces no podía conocer personas, no podía nutrirme un poco de sus experiencias, que era un poco lo que me pasaba y yo quería conocer nuevas historias de personas que estuvieran en mi misma situación, pero que eso en un pueblo chico no se estaba dando. Entonces, cuando me fui a Santiago conocí a un montón de personas que estaban en mi misma situación, incluso algunos que, bueno, que ya habían salido del closet y otros que seguían dentro y seguían ocultándolo por un poco el tiempo en el que estábamos, que en verdad todavía Chile era un país muy conservador. Esto te estoy hablando de hace más de 10 años atrás. Justo te iba a Así que preguntar, ¿qué edad tenías eh, cuando te fuiste a Santiago? tenía 18 años. Ok. Sí, 18 es años. la edad en la que más o menos también nosotros vamos a la universidad. Y no es porque, por ejemplo, tú sabes, la cultura americana es muy, muy común que los hijos ya se van de casa de sus papás para la universidad y ya nunca vuelven y nunca miran atrás. Aquí no es tan así. Pero, por ejemplo, aquí en Irapuato, donde yo vivo, como también es una ciudad chiquita, sí es muy común que a veces emigren los hijos para estudiar por la misma razón que tú estás mencionando, porque no está la carrera aquí, porque no hay un campus grande o prestigioso, o por muchas cosas, ¿no? Y entonces, Claro. pues también hay muchos chicos que a esta edad se están topando
Y no solo con la adaptación de salir de casa y de entrar a la universidad y de todo eso, sino a lo mejor también con mismos conflictos como los, o sea, o sea, consigo mismos y de manera más emocional a la hora de enfrentarse a todo esto. Entonces yo por eso te preguntaba, pues ya es mucho, ¿no? O sea, mudarte a una ciudad grande es un cambiazo. Ir a la universidad no es lo mismo que ir a la escuela antes, ¿no? O sea, entonces todos estos Claro. cambios, ¿cómo lo estabas lidiando tú? Mira, en ese tiempo, afortunadamente, yo no llegué solo a Santiago, yo Ujú. llegué a un departamento en donde vivían unas primas, entonces ellas también me ayudaron en todo este proceso. Y cuando entré a estudiar, la verdad es que mis ansias eran tantas, Sam, que no me fue difícil adaptarme a un sistema de vida nuevo, por más que fuera bien caótico. Estaba dispuesto a asumir el caos de vivir en una capital de un país, que era bastante en ese tiempo, porque tenías, ya los trayectos, por ejemplo, no eran de 5 minutos, sino que se incrementaban a 1 hora a veces. Pero todo eso suplía un poco el tema de yo poder ir adquiriendo todas estas experiencias que estaba teniendo, de conocer personas nuevas, de conocer qué significa ser gay para una persona como significaba para otra, quiénes estaban viviendo dentro del closet, quiénes no, por qué no, por qué sí. Entonces, la verdad es que a pesar de todas esas dificultades, emocionalmente yo me sentía mejor que estando en San Fernando en ese tiempo, porque como que estaba mucho más contento de ir conociendo toda esta experiencia. Híjole, qué bonito y qué poderoso eso que me estás diciendo, porque para muchos, o bueno, yo lo veo así ahorita, porque pues lo hemos estudiado y porque así ya lo entiendo, ¿no? Que cuando te sientes incómodo es porque esas cosas van en contra de tu esencia. Entonces, ahorita el que tú me dijeras que tú te sentías cómodo a pesar de, porque así lo dijiste, a pesar del caos, es súper poderoso porque, o sea, a pesar de que eran muchas cosas, muchos cambios, mucho todo, tu esencia ya estaba como, ya estaba en su casa, ya estaba libre, ya estaba fuera, ¿no? Estaba Entonces, aflorando. qué poderoso es eso. Sí, sí, es cierto. Y yo creo que eso era un poco lo que me tenía bien allá, a pesar de que después de unos años no fue tan así. Yo Ujú. ya había conocido todo lo que tenía que hacer, pero estaba trabajando bueno, a ver, si bien al principio me gustó mucho porque tenía la energía de trabajar en agencias de publicidad en donde no habían horarios. Sí. em, Terrible. Era como de lunes a lunes te llamaban todo el tiempo y lo otro es que pasaban mucho tiempo eh, después del horario de trabajo que tenías que seguir. Entonces, al principio no me molestaba, pero sí después como que me fue tomando un poco el peso, digámoslo así. Después ya no tenía tanto aguante. Si bien soy y me reconozco un hombre joven, no tenía la misma energía de cuando tenía 20 años. Y mis ganas de poder disfrutar un poco los frutos de mi trabajo eran más que el hecho de aplazarlos, porque claro, lo que estaba en ese minuto era que yo estaba ganando dinero, pero no podía disfrutarlo en sí porque pasaba todo el día encerrado en una oficina. Y es que es lo que platicábamos en alguna ocasión, ¿no? O sea, y es por eso que también soy tan fan de la idea de tu podcast, porque los closets no son exclusivos como a la parte de la sexualidad, ¿no? O sea, nos encerramos en 20 closets diferentes todos, ¿no? Y entonces, Exacto. como el pasar a lo mejor, sí, ya pasé de salir del closet en el asunto de la sexualidad, que conocí, que me sentí más libre y todo, pero me fui a meter al closet de un trabajo que aquí le llamamos Godín. No sé si lo había Exacto. escuchado. Lo he Este, escuchado, sí. sí, es que creo que muchas personas o sea, como que así nos lleva a la cultura, al menos aquí en México, ¿no? De tener un trabajo de oficina, en el que tengas prestaciones y que sea algo seguro. Entonces, como que encerrarte en ese closet también te volvió a contraer
Y te volvió a... Tal cual, así mismo. Y lo otro es que también, o sea, pasas por el mismo proceso, porque en el fondo tienes que llegar y contarle a tu mundo de que ya no quieres seguir ahí, de que estudiaste tanto tiempo, trabajaste tanto tiempo en lo mismo, para después no querer seguir. Y cuesta mucho que vean que eso está bien también. Cuesta mucho que la gente deje de normalizar ese trabajo de Godín, como llaman ustedes. Ujú. Cuesta un montón y cuesta decirlo también para uno. Pero como, así como pasó en mi sexualidad, también pasa acá, que en el fondo tengo que seguir un poco lo que mi corazón me está diciendo. Y mi corazón hasta el año pasado me decía, ¿sabes qué? Está bien, agradece este camino. Hoy, gracias a ese camino, eres lo que eres, pero hoy tienes que cerrar una puerta y abrir otra. Qué poderoso, me encanta, me encanta. Bueno, pues ya nos estamos como metiendo un poquito a la última sección de lo que queríamos platicar contigo. Pero bueno, les platico a todos que por ahí estuve haciendo millones de encuestas y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando fueron de los mismos que respondieron. Queríamos armar como un tipo Q&A, como un questions answers para EU y que nos diera como su insight acerca de cómo ve estas cosas o que nos platiques, así como cómo las pasaste tú, porque son inquietudes que a lo mejor ahorita varias personas están teniendo, ¿no? Y están pasando, ¿no? Obvio. Entonces, mira, de las primeras, y creo que ya como que lo pescamos un poquito, pero pues igual lo retomamos. Es que a veces pues hay como muchos estereotipos, ¿no? Y hay veces que hay muchas, pues sí, es que esa es la palabra, estereotipos, ¿no? Y hay muchas personas que opinan o asumen en base a apariencias cuál es la orientación sexual de alguien. Entonces, por ejemplo, en algún punto, que, no sé, o una mujer se vea así como muy varonil o que, o sea, no sea, no esté tan conectada con su energía femenina y luego es, de seguro es lesbiana, ¿no? O al revés, ¿no? Algún hombre que esté muy conectado con su energía femenina, que le guste bailar, que le guste, no sé, cortar el cabello, el diseño de modas y todo, luego el sesgo, ¿no? Se va, ay, de seguro Sí. es. ¿Eso a ti te afectó en algún momento? Mira, la verdad es que a mí me pasó desde chico, desde el colegio. Y una de las cosas que yo tenía que ocultar también a mis papás en ese periodo era que a mí me hacían bullying. Mm, Y me hacían bullying, claro, exactamente por lo mismo, porque era un poco más afeminado que el resto, porque me gustaba cierta música. Todo eso, todas ese tipo de cosas fueron distintas puertas, digámoslo así, o distintas secciones de mi closet. ya. Eh, Me pasó que, claro, o sea, a mí, como te digo, me hicieron bullying muchas veces, mi papá siendo profesor de mi colegio, y yo no le podía decir todas estas cosas. Y creo que sí, a lo que apunta Sam es algo que se da y se da mucho desde chico. O sea, si uno, no sé, llega y tira el lápiz así, ponte tú, no falta que por detrás dicen, uy, ¿cachai? Ese sonido que es tan típico de una burla Sí, sí, sí. hacia nuestra sexualidad. Pero creo que hoy los niños están un poco más conscientes de eso, lo están asumiendo un poco mejor y eso como que en el fondo me hace sentir como un poco más esperanzador en un futuro, como para personas de nuestro ISAPRE, decimos acá en Chile, a las personas que son homosexuales, la verdad. O sea, y es que creo que es muy interesante porque hace ratito que tú nos comentaste que tú decías que no tenías como esa coordinación, pero que te metiste al lettering y todo eso. ¿Crees que en algún momento algunas de esas cosas que quisiste hacer, pero, no vayan a decir que también te afectaron? Totalmente, Sam. O sea, imagínate que yo creo que uno posterga muchas cosas por el qué dirán. Ujú. Que así también es como, como nace, o sea, no sé si cómo nace, pero son muchas de las experiencias que yo tengo en mi podcast,
son de personas que han dejado de hacer cosas por el que irán. Por ejemplo, yo creo que muchas veces yo tuve ganas de bailar, ser bailarín, y lo postergué también un poco por eso, ese juicio que se hace a quienes les gusta un poco la danza. Ujú. Yo era de los que participaba en coreografías del colegio para los aniversarios, por ejemplo, eh, y era uno de los primeros en levantar la mano para participar. A muchos les costaba un poco, por más que Ujú. se requiriera nombre en esta coreografía. eh, y yo al ser partícipe de esta coreografía recibí también muchos comentarios. Eh, Quizás si no hubiese recibido esas burlas, hoy sería un espectacular bailarín. Sí, o sea, es que también te pones a ¿Cierto? pensar en dónde estaría mi vida hoy si me hubiera atrevido a hacer eso por el que dirá, ¿no? Y si bien dices como que las nuevas generaciones ya están un poco pues más conscientes y se ha creado toda esta cultura, creo que todavía hay muchas personas, muchos pequeños y ni siquiera por la sexualidad, nada más por el simple hecho de el qué dirán, ¿no? Entonces, Exacto. atrevernos a romper estos paradigmas o estas creencias limitantes como que empodera muchísimo. Pero bueno, chicos, si quieren escuchar más de estas experiencias, váyanse al podcast para que lo escuchen más puntual. Pero Y el sí, podcast tiene muy pocos episodios hasta el minuto, pero vamos a ir descubriendo y destapando más historias. O sea, hasta el minuto he visto muchas personas que quieren atrever a salir del closet y de verdad que es algo que me encanta mucho porque creo que estamos creando conciencia de a poco de que ese qué dirán ya no tenemos que tomarlo en consideración y ser felices por quienes somos, por lo que nos gusta, por lo que queremos y deseamos hacer. Nuestros deseos más profundos tienen que ser mostrados y pueden ser los mejores ejemplos, de verdad. ay, qué hermoso. No, y aparte no sabemos en qué momento nos estén viendo, así que acuérdate que esa es la maravilla de estas cosas que viajan a través del tiempo. Entonces, tal vez es un futuro en el que tu podcast ya tiene así 500 episodios y muchísimas historias. Entonces, igual vayan a checar el podcast para ver más De a todas detalle todas maneras. estas historias. De todas maneras, y más que invitados también, si es que tienen alguna historia que contar, que nosotros tenemos historias poderosísimas. Cada uno de nosotros tiene historias muy poderosas que creo que son necesarias mostrarlas al mundo para que en el fondo se sientan identificadas ciertas personas y puedan atreverse y sentirse respaldados. Correcto. Tener una comunidad es muy importante. Muy, Y a veces creo que se nos olvida que no es nada más como la comunidad que nos impuso o en la que nacimos, ¿no? O sea, también podemos crear una comunidad de otra manera. tal cual, tal cual. O sea, al final yo creo que no tenemos que buscarlo, Sam. Yo creo que ¿Llegan? estoy cada vez más convencido de que llegan. Correcto. Tienes toda la razón. Oye, Exacto. mira, vamos entonces como a platicar de la siguiente preguntita. Am, Tú nos comentaste hace ratito que desde muy chiquito tú ya sabías, o sea, ya estabas muy seguro de tu sexualidad, ¿no? Pero ¿qué le dirías tú a las personas que a lo mejor todavía no están como seguros, seguras, segures? Y que a lo mejor piensan o sienten, no, bueno, a lo mejor yo no he tenido novio, pero porque la verdad, pues no, o sea, soy muy selectiva, ¿no? O sea, o tengo mucho trabajo, o la verdad es que no funcionan mis relaciones porque esto, ¿no? O sea, como que algunos podrían llamarle excusa, pero ¿cómo sabe uno si es excusa o no? ¿O qué les podrías decir? Ay, es súper difícil porque yo creo que en esa pregunta en particular, Sam, las experiencias de cada uno son muy distintas y diversas como personas hay en el mundo. Me pasa con esa pregunta de que en la mayoría de los casos que conozco, ha caído en el grave error de experimentar en cuanto al sexo. De hecho, esa es la siguiente pregunta y se liga mucho. Entonces, si quieres, miren, les platico cuál A era ver, la veámoslo. pregunta para que ya lo liguemos. O sea, dice, o sea, bueno.
estoy inseguro, ¿no? Insegura. ¿Cómo puedo experimentar o explorar o llevar ese proceso, pero sin caer precisamente en el cliché de que para saber me acuesto con todos, ¿no? Es que exactamente, o sea, yo creo que eso, sí, es buena palabra eso, es un cliché el hecho de experimentar acostándose con alguien. Y creo que es algo en lo que varios caímos alguna vez. Sí, Digo porque, o caímos, sea, a mí no me dijeron, comprueba que eres heterosexual y por favor vete a acostar con muchos hombres para que sepas, ¿no? O sea, no, jamás me dijeron eso. Entonces, por eso yo le llamo exacto. cliché, ¿no? Porque, ¿en qué Sí, no, sí, momento? es que es todo un cliché, Sam, porque al menos en este ambiente de personas que somos homosexuales, se tiende a caer en eso. Ujú, Y lamentablemente lo digo porque creo que es una de las peores formas de reconocer que eres homosexual. Primero porque yo todavía creo de que la primera experiencia sexual que debería tener uno debiera ser recordada con mucho amor, mucho cariño. Quizás también puede caer un poco en el cliché, pero pucha que es cierto cuando ya lleva un tiempo de recorrido, conociendo personas y en el fondo viendo de que el afecto sí es importante. ujú, Eh, Creo que no valoramos muy bien los sentimientos cuando somos pequeños o cuando tenemos 18 a 25 años, ponte tú. No valoramos los sentimientos que podemos experimentar al tener una persona al lado. Y eso se deja de lado al momento de experimentar sexualmente con alguien solamente para reconocer tu sexualidad. ujú, Eh, y en base a eso, creo que lo más importante para reconocerte es abrirte a a las posibilidades en el fondo que hay de que te guste una u otra persona de tal o cual sexo. Recordemos que hay personas que son homosexuales, que le gustan las personas de su mismo sexo, pero también hay personas que son bisexuales, que le pueden gustar de un sexo o del otro. Y creo que esa respuesta finalmente está en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en lo que sintamos hacia la persona que está al lado, en cómo nos mueve, cómo nos para los pelos, que yo creo que ese dicho que dicen de las maripositas en la guata, chiquillos, quienes nos estén escuchando, es súper verdad, es súper ok. verdad. Y bromas para mexicanizar las mariposas en la panza. ¿Verdad? Ay, qué risa, ¿verdad? Sabía que se iba a dar esto, sabía. Pero, No, no, no. O sea, yo creo que todos nos lo imaginamos, pero vamos, estamos. pero sí, las mariposas son verdad y te juro que es algo que no le tomamos valor en un principio y con el paso de los tiempos, a medida que vamos madurando, vamos conociéndonos, lo vamos descubriendo. Ujú. Creo que eso es lo principal como para reconocer qué es lo que nos mueve el piso, decimos acá. Claro, y bueno, y no sé, pero también por algo que comentaste hace rato y algo que yo creo que es como muy obvio, em, lo que mencionabas de también darte la oportunidad de conocer, personas que son también homosexuales o que están en el ámbito del que yo no conozco, ¿no? Porque nacimos, crecimos y la mayoría nos desarrollamos en una comunidad heterosexual, ¿no? Entonces tenemos muchos puntos de referencia heterosexuales, como es un hombre heterosexual, como es una, o sea, hasta prototipos y estereotipos tenemos así, ¿no? Entonces también abrirte a esta parte que mencionábamos de una comunidad para también conocer historias, conocer personas, conocer como roles o cosas diferentes que también me pueden ayudar a mí a definir. Ah, pues entonces sí, yo estoy como no estoy de este lado y estoy de este lado porque ya estoy viendo que me parezco más acá o que tengo ideales similares más acá que los que me enseñaron, ¿no? Entonces, como que esa parte Sí. también, y no es nada más estarte acostando con la gente, es hacer amigos, conocer historias, anécdotas, etcétera, Y etcétera, ojo que etcétera. ahí yo creo, Sam, que es algo muy importante, pero tampoco caer en el tema de compararnos. Creo que
también compararnos puede ser algo distinto, sino que a lo que apunta Sam, y lo entiendo perfecto porque algo que hemos aprendido también acá en la certificación, es conocer para poder, en el fondo, adquirir esos conocimientos, adquirir la experiencia del otro para que a nosotros nos fortalezca, Ujú. pero no en ningún caso para compararnos con la experiencia del otro, porque todas las experiencias, la verdad es que son distintas. Oye, y por ejemplo, en mi rol así como maestra, y yo siempre regreso a ese punto, pero A ver. porque para mí es muy importante, o sea, todas las cosas que nosotros absorbemos como alumnos y que nosotros brindamos como profesores, pues son como puntos de referencia de historia, de personas, de muchas cosas, ¿no? Entonces, a ti, ¿cómo te hubiera, o sea, si tuvieras así como un paraíso o una utopía, cómo te hubiera gustado que tus clases fueran un poco más inclusives con todo este tema? Ay, a ver, déjame tratar de remontar y poder actualizar un poco mi sistema educativo porque era muy distinto a lo que es hoy en día. Yo creo que, primero que todo, creo que es una fortuna tener profesores como tú que estén tocando este tema, porque en mis tiempos no se tocaba. En mis tiempos era un tema tabú en donde el profesor de biología te hablaba de los órganos sexuales y nunca más se habló del tema. Entonces creo que es súper importante de que hayan profesores como tú que toquen el tema, que abran el camino a sus alumnos para que puedan también conversarlos con ellos con toda confianza. Creo que eso es lo principal que me habría gustado al menos que hubiese en ese periodo, que mis profesores hubiesen sido un poco más cercanos en el sentido de que pudiéramos nosotros como alumnos tener la confianza con ellos para poder presentarles todas las dudas. Ujú, Segundo, creo que el sistema educativo se tiene que abrir un poco a las posibilidades que hay hoy en día y que no es solamente el tema de una relación heterosexual, sino que abrir a las diferentes posibilidades que hay hoy en día, enseñando a los mismos alumnos qué es un homosexual, qué es un transexual, etcétera, 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 de tal manera que desde estas generaciones de alumnos de 10 años a lo mejor hacia arriba puedan crecer con esa mentalidad de poder aceptarnos a todos tal cual somos. ¿Y por qué hablo de la aceptación, Sam? Porque creo que eso es un poco lo que me faltó cuando yo estaba estudiando, de poder aceptarnos en cuanto a las diversidades de personas que podíamos haber en una sala de clases de 40 personas. Wow, me encanta porque, o sea, lo llevaste a un punto que creo que ni siquiera, y como dices, es que no se trata nada más como de la sexualidad, lo llevaste a un punto del, eh, pues amarnos y aceptarnos, o sea, del conocernos, de todo, ¿no? Y creo que eso es súper esencial porque no son los únicos problemas que, que tienen los adolescentes en estos días, ¿no? O sea, es uno de muchos, la presión social por hacer otras cosas o por ser así o por verme asado. Y yo, la verdad, y voy a ser honesta, la pregunta iba más al tipo de que, ay, ¿qué hubiera sentido que cuando te dieron tu clase de historia te dijeran que Alejandro Magno tenía un amante, ¿no? Y que era hombre y cosas así, ¿no? O sea, Ah, pero me encantó como, porque sí tienes razón, o sea, no va todavía un poquito más allá de nada más el ejemplo de, pues hay personas en la historia que también han sido homosexuales y que así como me enseñan que hay mamá y que hay papá, también me enseñan que puede haber papá y papá, ¿no? O sea, lo nunca llevaste me lo todavía imaginé más así, allá. Sam. Nunca me lo imaginé así. ¿Y sabes qué? Ahora como que trato de linkearlo un poco, pero me pasa de que si no tenemos esa conciencia de poder incorporar tan fluidamente los temas de nuestra sexualidad como, no sé cómo decirlo, pero en nuestro contenido Ah, de educación, va a ser imposible de que el profesor de historia, por ejemplo, llega. sea quien sea, si es que no está metido en el tema, pueda relacionarlo y pueda compartir con sus alumnos esas experiencias de personajes de la historia que hayan
tenido este tipo de experiencias. Ujú. Va a ser muy Sí, sí, difícil. completamente. Porque tienes razón, o sea, yo me había quedado ahí en ese punto, porque dije, no, pues obviamente a lo mejor sería un poco más normal y sería como más inclusive, pero no, o sea, tiene que irse desde arriba, tal cual tú lo mencionaste, y pues creo que también eso es muy importante. Oye, yo lo digo sin saber mucho de educación, pero es como lo que, lo que a mí me parecería como un poco la base de todo esto, ¿no? No, Ujú. No, 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 es que, pues yo siempre lo digo, o sea, nosotros estamos en 3 puntos, ¿no? O sea, estamos en físico, en mente y en espíritu. Entonces, la verdad es que la educación debe ser también complementaria de ese punto, cuando realmente la educación se quedaba como nada más a un nivel como mental, ¿no? O sea, como lógico, como hechos y como así, ¿no? Pero y luego ya se metió un poco lo físico en hacer los deportes una materia y, o sea, pero está faltando como ligar a otra cosa que no tiene nada que ver con religión, porque también, no, es que o sea, se meten a veces muchas cosas, ¿no? La educación debe ser laica, no debe ser religiosa. No, no se está hablando de eso. Se está hablando nada más como de hacer una comunión entre estas partes, porque de esta parte de que yo me siento bien conmigo mismo y de que me autoacepto, acepto a las demás personas y ya pasa a no importar cosas que nos hacen diferentes, ¿sabe? Sea físico, sea religión, sea etnia, sea sexualidad, eso ya no pasa a afectar si estamos bien a un nivel de conciencia. exacto. Lo que pasa es que yo creo que va un poco a eso, es que hoy, en el 2023, imagínate, no está normalizado el tema. Ujú, Aún no está normalizado y creo que es algo que ya es suficiente. O sea, estamos tan avanzados que debemos, que este tema es la base de, porque como decía en algún minuto, hay tanta diversidad como de sentimientos y emociones como personas hay en el mundo. ujú. Entonces creo que eso primero es como lo que tenemos que, de donde nos tenemos que tomar para poder formar personas. Oye, y por ejemplo, mira, este es un fun fact del que obviamente no estoy orgullosa y no sé si otras personas lo sepan o no, pero ahí ya ves que te señalé dónde vivimos y Guanajuato y todo bien bonito, pero fíjate que este estado es uno de los estados con índices más altos en la República de centros de conversión. Esto quiere decir que hay muchas personas profesionistas de salud, psicólogos, psiquiatras y todo, que terminan por mandar a sus pacientes con alguna situación de sexualidad a un centro de conversión, o sea, como para que no, estás mal y todo, o sea, como súper ligado con la religión, ¿no? Como tú lo dijiste, en el 2023, y este es uno de los estados con el índice más alto. Entonces, como, como una persona que está viviendo este proceso, ¿cómo puedo saber o confiar incluso en qué persona me acompañan para mi proceso? Y creo que esto está muy bonito porque tú eres una persona, un profesional capacitado para acompañarlos en el proceso. Entonces, como, ¿qué les dirías tú así como que? Mira, es súper complicado porque a veces, bueno, al menos en mi caso, Sam, me pasó que yo siempre pensé de que las personas más apropiadas para acompañarme en este proceso era mi familia. Eh, y creo que tuve un poco la desilusión en ese sentido porque siempre escuchaba de mis primos o incluso de mis papás palabras que eran un poco violentas hacia una persona homosexual. Y por eso también me fui hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Pero creo que en este proceso, claro, lo tomamos un poco hace unos minutos atrás. Quienes son más indicados son personas que en el fondo son expertas en el tema y quienes más expertos que quienes lo han vivido. Creo que la experiencia que cada uno ha tenido es la experiencia que más les va a servir a quienes todavía están explorando este tema. Y lo tocamos hace un tiempo, o sea, el hecho de conocer
a personas que estén dentro del ambiente homosexual, dentro del ambiente gay, dentro de la comunidad LGBT, Ujú. es como en el fondo tu principal apoyo. Ahora, si ellos no son quienes te convencen, yo creo que siempre van a haber profesionales como nosotros que van a estar ahí apoyándolos, eh, ayudándolos y guiándolos un poco en este camino. Si algo que tenemos como ventaja como coach nosotros es que el ser coach nos ha hecho, o sea, a ver, al revés, nuestra experiencia nos ha hecho ser coach. Correcto. Y eso creo que es lo más lindo. Entonces, yo no soy el único coach que te puede ayudar en eso. Yo creo que hay una rama gigante de coach que te pueden ayudar en este camino. Ahora, si optas por estar conmigo y que yo te ayude, yo feliz. Yo de verdad que estaría encantado de poder ayudar a personas a poder salir adelante. Creo que esa fue una de mis principales motivaciones. Y como te digo, o sea, el hecho de haber vivido experiencias me hace ser, a mí al menos, uno de los indicados para poder acompañar en este camino. Sí, y eso me encanta porque tienes razón, o sea, es muy diferente la perspectiva y el punto de vista que puede tener una persona que ha vivido o que no ha vivido las cosas. Y Tal creo que cual. es un punto súper clave entre la diferencia de una psicoterapia o psicólogos a lo que hacemos nosotros, ¿no? Que si bien tenemos herramientas diferentes, no se basa nada más en eso, se basa en la empatía y en el punto de vista y de la perspectiva que puedas tener con tu coach, porque tu coach ha vivido eso y ha pasado por eso, versus a Tal una cual. persona pues que a lo mejor nunca ha pasado eso, ¿no? Y O no por sea, demeritar el trabajo ni los estudios de no, nuestros no, para colegas nada. psicólogos, simplemente son como perspectivas y approaches diferentes en lo que lo podemos abordar de diferente manera, ¿no? Y bueno, ahorita Exacto. dijiste también algo Ay, que me llamó mucho la atención, lo de tu familia. Perdón. sí. No, lo que te iba a decir, Sam, es que a veces uno en este camino entra en la desesperación y Mm, se termina un poco guiando de personas que, si bien los consejos te los dan con mucho amor y mucho cariño, como hablamos, no son personas que han vivido lo mismo que nosotros. Entonces, a veces ellos lo pueden decir muy desde la facilidad de las cosas. A mí, por ejemplo, mis amigos me decían, oye, pero ¿qué tenéis que perder? ujú. Y yo decía en ese minuto, oye, pero si yo digo esto, ¿puedo perder a mi papá? ¿Puedo perder a mi mamá? A lo mejor, no porque me rechacen, pero a lo mejor, imagínate este pensamiento, en la ansiedad también que yo tenía influía en ese minuto. ¿Qué pasa si yo llego, lo cuento y a mi mamá le da un infarto? Esos pensamientos, en esos pensamientos caía Sam, entonces creo yo que es súper importante también, como mencionamos y a lo que llegamos al final, que alguien profesional te ayude en ese minuto Claro. y te diga en el fondo, te ayude en el camino que tienes que seguir de acuerdo a lo que tú le estás contando también. Sí, 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 súper de acuerdo. Te decía yo de tu familia porque también creo que es así como que se liga, ¿no? Porque pues obviamente a nosotros como amigos, familiares y todo, pues tampoco nos dan un manual de cómo reaccionar ante esas situaciones. Por lo mismo que tú estás diciendo ahorita, que nosotros no lo hemos vivido, ¿no? O sea, nosotros no hemos vivido ese sentir ni todo ese proceso que tú has llevado o que otras personas de la comunidad han llevado. Entonces, a ver, si a ti te dijeran así como, oye, ¿qué? Así como, dame 3 así súper tips o como reglas doradas, así cosas que no deberíamos o deberíamos hacer, como para poder respetar propiamente y acompañar el proceso de algún ser amado que esté pasando por el proceso de salir del closet. ¿Qué les dirías? Uf. Una o 2 o 3 o las que quieras. Sí, no, es que estoy pensando un poco, pero yo creo que primero que todo es, el primer consejo es escuchar con calma. ¿Por qué lo digo de escuchar con calma? Porque en el fondo siempre tendemos a ser muy reactivos cuando se da algo que no esperamos.
Entonces, primero, escuchar con calma lo que quiere decir la otra persona, estar muy abiertos de mente, sería como el segundo tip, como en el fondo, ¿a qué voy a esto? A que nos abramos de mente en el sentido de que seamos capaces de entender que la otra persona es diferente a nosotros y no por eso está mal. Ujú. Y creo que en ese sentido va el tercero, que es no entrar en un juicio de valores. Ok. La persona que te está contando todo esto no va a dejar de ser la persona que tú conociste, no va a tener otros valores distintos a los que quizás yo como papá lo estoy mencionando, no sé, o yo como hermano le he enseñado o son los valores con los que yo crecí. No Ok. son distintos. La persona sigue siendo la misma persona, no va a dejar de hacer las cosas que yo gozaba hacer con ellos. Entonces, dejar de lado los juicios, creo que ese es el tercer y quizá el tip más importante que tenemos que tener al recibir una noticia así. Me encanta, porque la verdad es que sí nos da, bueno, yo te lo digo yo por mi experiencia. A veces sí me da incluso hasta miedo, ansiedad, como decir algo incorrecto, ¿sabes? Porque ni siquiera muchas veces lo hacemos así como pensando, o muchas veces incluso el vocabulario que tenemos es pues parte de todo nuestro entorno, ¿no? Entonces hay veces en las que dices, "Ay, ¿a quién puedo ofender, no?" O sea, y no es con el afán de ofender, simplemente a lo mejor no tenemos como mucha conciencia o como mucha información al respecto. Entonces, pues yo Exacto. sí como que también les diría a todos informarse, ¿no? Creo que informarse para todo, o sea, no solo para esto, sino para todo. Si algo me interesa y si algo, o sea, le tengo este cariño o este aprecio, pues me informo. Y bajo esa misma línea, pues yo te preguntaría, y ya un poco más en términos generales. Bueno, el mes de junio es pues casi casi el mes del orgullo, ¿no? Sí. Y creo que este año, en 2023 cae el sábado 24 de junio, que es el Día del Orgullo LGBT más. Si yo así, yo, Samantha, o cualquier otra persona que no pertenecemos a la comunidad, quisiéramos como apoyar el movimiento, pero también a veces nos da como miedo como que nos señalen que nos estamos apropiando o que, ay, nada más lo hacen por tren, ¿no? Porque también hay muchos, o sea, de repente es así como, ay, uno quiere hacer lo más que se puede, pero tampoco quiere ser señalado por eso. ¿Cómo podemos apoyarlos? O sea, ¿qué más se puede hacer? Ay, Sam, en ese sentido, sabes que hay tantas opiniones y creo que hay algo que quería mencionar antes y es que nosotros también, como siendo parte de la comunidad, también nos tenemos que abrir y ser tolerantes un poco a las opiniones del resto. Ujú, Creo que nosotros estamos esperando mucho que el resto nos acepte, pero estamos aceptando muy poco a los demás. mm. Y en ese sentido, quiero ir un poco a la pregunta que me hice ahora. Por mí, o sea, vayan, weón, mientras más seamos, mejor, mejor. O sea, claro, o sea, yo te voy a ver ahí sin ser parte de la comunidad. Qué rico que me aceptes, qué rico que estés conmigo, qué rico que estés apoyando una causa, qué rico que me estés apoyando y haciendo y siendo una voz más entre todos nosotros. Es algo que yo diría. Pero hay muchos que, claro, o sea, dicen, como dices tú, no, ellos van como para figurar, van como como tren, dijiste tú. Eh, y pucha, en ese sentido creo que no podemos ser dueños un poco de las opiniones del resto. Y si tú quieres apoyarlo, o sea, tú dale, dale, o sea, creo que es lo mejor. Weón, somos todos. Weón, somos todos uno. La ley de la unidad que la hemos aprendido acá, somos todos uno. Y si todos estamos luchando por algo, pucha, ¿qué más agradecido me voy a sentir yo? Qué bonito eso que acabas de comentar. Creo que sí le da como
un full circle a todo lo que hemos estado hablando, incluido pues la aceptación y que pues, como dices, ¿no? Todos somos un mundo y tenemos nuestros pensamientos, pero pues también, te digo, por eso ya como que se completó el círculo, ¿no? No vamos a dejar de hacer cosas que queremos hacer por lo que vayan a decir los demás. Y la parte Exacto. también bueno, si ustedes piden que sean comprendidos y todo, pues también, ¿no? O sea, va y viene. Entonces me encantó todo esto. Platícales a todos dónde pueden encontrarte, que de todas maneras yo todos tus datos los voy a dejar aquí en las notas del episodio. Eso. Miren, les cuento. Mis redes de contacto, primero, bueno, está Instagram, que ahí estoy subiendo permanentemente contenido. No solamente contenido de sexualidad, sino que contenido también enfocado a mis otras especialidades. Y también me pueden encontrar en el directorio de Sherpa, que también acá Sam lo va a dejar. Por ahí podemos pueden agendar hora, pueden leer mi historia de vida también, pueden, no sé, estar un poco más en contacto con lo que brevemente también acá le hemos platicado. Eh, y si quieren, no sé, tener un contacto conmigo, feliz que me escriban un mensaje directo por Instagram. Yo feliz de conocer su historia y poder tener contacto y poder ayudarlos en cierto sentido. Y tu podcast también lo dejo aquí abajo en la liga para que se vayan a buscarlo. El podcast también es muy importante. Ahí pucha, van a escuchar un montón de historias que como ya tocamos acá, no solamente se enfocan en la homosexualidad, sino que en distintas historias en las cuales nos hemos visto obligados a ponernos máscaras y a estar dentro del closet. Ay, perfecto. Pues muchas gracias, Edu. Me encantó saber más y más de ti. Creo que esto no se acaba y pues estoy también segura de que a todos los que nos están viendo les va a haber fascinado así esta historia de vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y por siempre todo así de No, corazón. gracias a ti por haberme invitado. Yo feliz, Sam, desde siempre, desde el día uno que nos conocimos, de haber tenido contacto contigo y más ahora de haber tenido esta conversación tan linda que creo que a muchos les va a servir y los va a dejar muy contentos. Estoy segura de que así es. Bueno, Eu, y todos les mandamos muchos besos. Un besote, nos Chao. vemos. Chau,